construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Por qué les comentaba esto recién? Bueno, primero porque hubo una verdadera multitud que se concentró allí, como cada 7 de agosto, vamos a decirlo, pero esta vez mucha gente, muchísima gente, con su habitual espiga, de trigo, y recordando fundamentalmente que alguien siempre le pide y que también cuando uno pide después hay que agradecer. Y también muchos reclamando por un trabajo o por no perderlo o por tener un trabajo mejor, cosas que le pasan a la vida, a la gente todos los días de la vida, ¿no? Y también hubo pronunciamiento de la iglesia en ese sentido, el propio párroco de San Cayetano, pero también un documento de la Pastoral Social. García Cuerva, en el discurso mismo, en la homilía de ese día, realmente fue contundente, ¿no?, en la defensa de lo que podríamos llamar una mirada social sobre el mundo, ¿no?, que no sea exclusivamente la mirada del que lo único que vale es la crueldad. Así que lo tenemos en línea Máximo Jurcinovi, que es el vocero del episcopado, para charlar un poquito frente a esta situación social, que creo que es un poco la base de lo que estábamos describiendo, por qué la Iglesia se pronuncia en los términos que se pronuncia, digamos, ¿no? Adopta esta posición. Uno cree saber la respuesta, pero mejor que lo diga Máximo Jurcinovic. Máximo, buen día. Aquí Roberto Caballero, también junto a Marco Cittadini, Florencia Ibáñez, te saludamos de la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Roberto, buen día. Muchas gracias a todos. Perdón por mi voz, pero creo que estamos bien. Creo que se escucha. Y con estos cambios de temperatura y de clima se vuelve un poquito complicado. Exactamente. A ver, estuve particularmente entusiasmado escuchando a García Cuervo el otro día en la homilía. También, bueno, repasaba algunos documentos o algunos pronunciamientos, quiero decir, de la Pastoral Social. ¿Qué es lo que está viendo la Iglesia en la realidad argentina de hoy? A ver, en primer lugar, Roberto, destacar algo que vos recién decías, que es que año tras año la fiesta de San Cayetano se ha convertido, creo yo, por lo menos en esta parte de la capital federal, lo que llamamos AMBA, en una de las fiestas religiosas más importantes que tiene la Argentina, por la cantidad de gente, no solamente en el santuario de Liniers, sino en cada lugar, capilla, parroquia que tiene una imagen de San Cayetano, la gente se acerca realmente masivamente, ¿no? Y esto, en primer lugar, es una valoración del hecho religioso en la Argentina realmente muy grande, ¿no? Y lo quería manifestar porque creo que todo lo que vos recién compartías, que la Iglesia se expresó, lo hizo en el contexto de esta fiesta que realmente es año tras año va siendo cada vez más impactante la cantidad de gente. Y en ese contexto, claramente, la relación del santo con el pueblo, en función de lo que tiene que ver con el pedido del pan y del trabajo, hace que la Iglesia acompañe ese clamor de la gente y ese pedido de la gente. Y especialmente, bueno, como lo hizo la Comisión Ejecutiva del Episcopado, o como lo hizo también, como bien decías vos, el Arzobispo de Buenos Aires, bueno, el acompañar a la gente en esa necesidad tan profunda que es el trabajo digno, que es sentirse seguros en el trabajo, y algo que se repitió en los dos, podríamos decir, en los dos discursos, en la homilía y en el mensaje, es que el trabajo es el ordenador de la vida, ¿no? Y la Iglesia va a hablar siempre de esto porque cree que el trabajo es aquello que le da sentido a la vida de las personas. Y que cuando no se trata solamente de una variable económica o salarial, sino que además para la persona muchas veces comienzan problemas familiares, cuestiones del ánimo. Por eso la Iglesia siempre va a tener sobre el tema del trabajo una mirada muy especial y siempre va a promover que se cuide el trabajo. Por eso esta expresión que utilizaron tanto la Comisión Ejecutiva como Monseñor García Cuerva, nada puede ser exitoso si la gente pierde el trabajo. Entonces, bueno, la Iglesia siempre va a estar desde su doctrina y desde su enseñanza acompañando digamos, esta oración del pueblo, que es la oración por algo tan necesario como es el trabajo y el pan. Ahí hubo en los días previos algunas declaraciones de funcionarios oficiales o que forman parte del oficialismo en la Argentina sobre gente que
iba con gusto a revolver la basura. Y ahí hubo un pronunciamiento muy claro también, ¿no? Digo, hay gente que va a recoger la basura o a revolverla precisamente no porque le guste, sino porque no tiene que comer, ¿no? Eso fue muy claro, como bien decís Roberto, el arzobispo de Buenos Aires, manifestando dos cosas. Primero, por supuesto, como bien decís vos, que a nadie le gusta, nadie revuelve un tacho de basura o un contenedor porque le gusta o porque lo cree una actividad, digamos, recreativa. Claro. Es por necesidad. Y en eso, bueno, también el arzobispo sumaba esto que, bueno, que la Iglesia lo ha sumado siempre, con todos los gobiernos y con todas las expresiones políticas, como una realidad, digamos, esencial de su prédica, que es, cuando estamos delante de alguien vulnerable, estamos delante de personas, ¿no? Y nuestro modo de tratar, nuestro modo de mirar y nuestro modo de vivir tiene que ser para nosotros justamente la compasión, la empatía y el ponernos en el lugar del otro, ¿no? Lo que decía el arzobispo de Buenos Aires, debemos mirar al otro como un hermano, y si está en esa situación no podemos pasar de largo, no podemos actuar como si nada. Y esta es una prédica de la Iglesia que tiene que ver con la mirada de la sociedad hacia toda la sociedad vulnerable, ¿no? Pero sí, claramente el arzobispo se ha manifestado, y sobre todo con esta necesidad de ponernos, insisto, en el lugar del otro. Claro. ¿Qué tal? Marcos Citadini lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcos? Conversaba el sábado con Marcelo Colombo, con el arzobispo de Mendoza, presidente de la Conferencia Episcopal, y él utilizaba la palabra crueldad en la charla que yo tenía. Le pregunto, digo, por la motivación, tanto en el caso de García Cuerva como de Colombo, de ser muy específicos con el tema de revolver la basura, con el tema de la crueldad, con el tema de la indiferencia, del individualismo. A veces la Iglesia es menos concreta en relación con lo que efectivamente se dice en el día a día político, lo que puede llegar a decir el presidente, lo que puede llegar a decir, se puede llegar a decir en la jefatura de gobierno. Hay una charla, una decisión de hablar concretamente de lo que efectivamente está sufriendo la gente y la respuesta de las autoridades a eso. ¿Lo han conversado en esos términos? A ver, yo creo que en primer lugar, como bien decía Marcelo Colombo el otro día, la Iglesia va a estar iluminando las situaciones que ocurren en la vida. Lo hace, digamos, en cierta manera la Iglesia no le habla, digamos, a cuestiones abstractas, sino habla de los problemas concretos. Lo ha hecho este año, ¿no? Ha hablado de la situación del Garraham, de la situación de las personas con discapacidad, el tema de la falta de trabajo, el tema de los jubilados. La Iglesia siempre va a estar hablando de las situaciones que justamente se dan en las personas. No sé si eso es fruto de una charla, pero sí es fruto de una misión concreta. Lo ha hecho con este gobierno y lo ha hecho en el anterior también, con más de 24 documentos que iluminaban las problemáticas sociales que había. La Iglesia siempre va a estar presente en las temáticas concretas de la vida de la gente. No se trata de una cuestión solamente coyuntural. Y sobre todo porque la Iglesia tiene algo que la hace, me parece, en este tema tener mucha autoridad, que es el territorio, que es la posibilidad de que los sacerdotes, las religiosas y nuestros laicos están muchas veces caminando el territorio, caminando en los barrios, misionando en las comunidades y conocen lo que le pasa a la gente. La Iglesia siempre va a hablar desde ese lugar, no va a hablar desde un lugar político o de una cuestión meramente coyuntural. Y como bien decía Monseñor Colombo, por supuesto que la crueldad en las palabras que se manifiesta en toda la dirigencia política muchas veces, no solamente en un grupo. Vemos manifestaciones hasta, creo que es un tema ya de la sociedad también, por ejemplo en las redes sociales, el insulto, la descalificación. Y ya en marzo, en la primera reunión de la Comisión Permanente del año, los obispos habían manifestado esta preocupación por el tono cruel muchas veces en el cual hoy se está dando el diálogo público. Bueno, la Iglesia va a seguir seguramente manifestando una necesidad de poder tener otro modo de diálogo, ¿no? Tener un modo de diálogo que construya. Roberto citaba el documento de la Pastoral Social, 3 días recientemente en Mar del Plata, viernes, sábado y domingo, con actores sociales de diversos partidos políticos, de sindicatos, movimientos sociales,
autoridades municipales, provinciales, nacionales, justamente tratando de que la Iglesia pueda generar una mesa de diálogo. Bueno, esa es la misión de la Iglesia, hacer que todos se puedan intentar a dialogar para el bien común. Y por supuesto, como bien decís Marcos, hablando de las cosas concretas. Máximo, gracias por este ratito en la mañana en la Radio de las Madres, como siempre un placer. A ustedes, perdón por esta voz, pero que tengan una buena jornada. Ya mejorará, igualmente. Máximo Jurcinovic, el vocero del Episcopado argentino, y bueno, documentos de la Iglesia Católica que dejan en evidencia cada vez más el grado de incomodidad fuerte con algunas de las propuestas, digamos, ¿no? del gobierno en materia social, ¿no? O por lo menos de los resultados que ha tenido esto, ¿no? Por supuesto no se puede decir que esta es una iglesia opositora a Milei, es una iglesia que sí creo que remarca ciertos déficits que uno puede atribuirle a Milei. No necesariamente la iglesia lo hace en estos términos. Sí, pero yo, ya te digo, conversaba desde Mar del Plata con Colombo, escuchaba a García Cuerva, y por supuesto recuerdo perfectamente las últimas entrevistas que se le hicieron al Papa Francisco, y en todos los casos, a mi juicio, la Iglesia está teniendo